Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga, mucho gusto de saludarles, aquí saludándoles desde el estudio. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que perdone unos 2-3 minutos, nos retrasamos. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos haga el favor Él de ayudarnos, ¿va? En su palabra. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia. Y te pedimos, Padre bendito Dios, que nos auxilies, Señor, con tu sabiduría, Señor, y que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, que tu palabra como una semilla, Señor, pueda anidarse en nuestro corazón y dar mucho fruto, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abre nuestra mente, Señor, abre nuestro corazón, ábrenos las escrituras, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como aquellos que iban en camino a Emaús, que se les abrió en los ojos, la palabra, el entendimiento. Qué lindo, que Dios lo haga, que sea el que lo haga. Bueno, estamos hablando acerca de un tema que empezamos a hablar sobre la enfermedad, la obsesión. Y la semana pasada mencionamos dos casos, ¿va? Uno fue Amnón, el que mencionamos y lo terminamos. Y ahora quisiera que habláramos de David. Hablábamos de David y precisamente miramos algo bien tremendo, que Amnón es hijo de David, y tenía pues padecían del mismo síndrome, de obsesión. Él con Tamar, y David con Betsabé. Yo le quiero leer 2 Samuel 11:1. Dice: y aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. El 11:2 dice: y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de su casa del rey. Desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías Gitita? Interesante, ¿va? Esta es una historia interesante, hermano, porque aquí miramos uno de los tropiezos más grandes que tuvo David. Creo que el tropiezo sentimental o aunado con el pecado, fue una de las manchas que tuvo David. En esta historia hubo muertos, hubo juicio de parte de Dios. Murió el hijo de David que había engendrado en este pecado, sustituyéndolo a él. O sea, fue una historia de película, ¿va? Una historia de película, pero me llama mucho la atención porque dice acá, aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. Era un tiempo en que David tenía que cumplir e ir a la batalla, y esto me hace creer a mí que la enfermedad o el síndrome que tenía David, en un momento dado se le olvidó su responsabilidad como rey como rey que tenía. En ese momento, esto tal vez no lo dice exactamente la Biblia, pero usted y yo podemos tener una idea que esto no sucede cuando una persona ve a alguien por primera vez, sino que él como que ya la había visto algunas veces. Tal vez la pregunta sería, que preguntó que quién era él, quién era ella, ¿verdad? Y ellos le dijeron quién era, pero a mí se me hace que él no sabía el nombre, pero más sin embargo, puede ser que la conocía, la había visto de vista otra vez en el mismo lugar, ¿verdad? Quién sabe, solamente estamos elucubrando, estamos pensando en voz alta, pero aquí, sin saber, David empezó una parte de su vida difícil, una parte difícil de su vida, porque cuando nosotros miramos a David, miramos el historial de él
prácticamente yo hacía cuentas, que David prácticamente las mujeres que él tuvo fueron una cantidad de 8 mujeres. Fíjense, tuvo 7 mujeres, 7 mujeres de las cuales tuvo hijos. Creo que tuvo 9 hijos de las 7 mujeres. Y tuvo otra como mujer, Mical, la hija del rey Saúl. Y dice, y le digo, ahí serían 8. Y 10, que dice la Biblia que tenía 10 concubinas. Recuerda cuando su hijo Absalom, por consejo de Agitofel, le dijo a él que violara a pleno día, en el día, a la luz de todo, en un terrado, a las concubinas, y él lo hizo, ¿va? Y ahí es donde nosotros sabemos que él tenía parte de sus esposas, ¿va? De 8 esposas, tenía 10 concubinas, ¿va? O sea, él aproximadamente llegó a tener 18 mujeres. Yo aquí miraba, hacía un cuadrito, luego miramos nosotros la vida de Salomón. Y Salomón se lo pasó de una vez porque dice que tuvo 700 reinas y 300 concubinas, o sea, un total de 1000 mujeres. Interesante, ¿va? Y otro hijo de David que tuvo muchas mujeres fue Roboam, que tuvo 78 mujeres, ¿va? O sea, ese era un mal, ¿va? Que había en ellos. Me parece a mí algo un poco difícil de entender, pero la Biblia lo dice, ¿va? Entonces son de las cosas que la Biblia dejó escritas. Pero yo quiero empezar a que miremos algunas cosas de estas, ¿va? Entonces aquí lo primero que miramos es que David dejó de hacer algo que estaba acostumbrado a hacer por cuanto él se había quedado en su hogar. Cuando usted busca la vida de David, dice, en muchas oportunidades, dice, David se levantaba muy temprano. Se utilizaba mucho esa palabra, se levantaba temprano. Y aquí en esta oportunidad, en el 11:2, según Samuel 11:2, al atardecer David se levantó de su lecho. O sea, si se da cuenta, está entrando a un periodo totalmente diferente en la cual se desconoce a David, ¿va? No fue a la batalla, se levantó tarde. Otra cosa, preguntó por esta chica que vio. Y lo tremendo de eso, que le informaron quién era. Y a pesar de saber de quién era, él no le importó. La mandó a traer para cohabitar con ella. O sea, esa historia la hemos oído de muchas maneras y muchas versiones, que algunas lo dicen de una forma u otra. Al final se consumó un pecado, y como producto de eso resultó Betsabé embarazada. Cosa muy tremenda, ¿va? Que yo digo que era su primer hijo, ¿va? Ahí hay muchas cosas que tendríamos que hablar en un discipulado de matrimonios, pero este no es el caso de hoy. Estamos tratándolo de enfocar de otra manera en los problemas de la mente. Miremos algo más. ¿Qué es la obsesión por una persona? Concepto general. Esta condición se caracteriza por la insaciable necesidad de poseer y ser poseído y dominar a la persona objeto de la obsesión. Quienes la padecen experimentan sentimientos intensos de celos, incertidumbre, resentimiento, que reemplaza al amor y la seguridad y la confianza. O sea, no es esta obsesión ya puesta en la vida de alguien, ya no es amor, sino se convierte en una pasión, ¿va? Y donde se pierden, el primer vínculo es el amor, ¿va? Pero me llama mucho lo que dice, lo que significa esta condición se caracteriza por la insaciable necesidad de poseer y de ser poseído y de dominar a las personas con objeto de obsesión. O sea, las personas que padecen de esto, ¿verdad? Podemos ver nosotros que hay muchas formas de obsesión, ¿verdad? Hay obsesión a las cosas materiales, hay obsesión a los alimentos, hay obsesión a las personas,
hay obsesión a alcanzar algún mérito en el deporte, y en muchas situaciones que se amerita competencia. Es muy dado esto, ¿va? A que la gente cuando ve la presea, cuando ve el galardón, hace lo posible, aunque sea de la forma ilegal, para poder alcanzar a aquella presea, ¿va? Y eso no podemos ver nosotros que de la forma en que opera hace mucho daño a la persona que tiene ese perfil, y también a aquellos que le rodean. También reciben parte de este trato, ¿va? Pero yo quiero que veamos algo más. ¿Qué provoca la obsesión? Dice, la obsesión provoca un estado de ceguera al individuo que la padece, debido a que no le permite discernir entre sus comportamientos y la realidad. Fíjense qué interesante. O sea, por esa razón yo puedo decir que es un problema de la mente, y que por consecuencia hay una ceguera. O sea, donde uno no logra entender en el comportamiento y la realidad. O sea, usted está viviendo algo irreal, uno. O sea, está viviendo algo ficticio, ¿va? Algo que no tiene fundamento. Y eso es parte de la obsesión. Veamos algo más. Mire, obsesión, en otro diccionario, es estado de la persona que tiene en la mente una idea. Estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija, permanente, que se encuentra dominado por ella. O sea, ¿qué va a dominar a una persona en su mente? Una idea, una palabra, una imagen fija. O sea, es como que constantemente le está viniendo la idea, le está viniendo una palabra o una imagen. Yo pienso que eso le haber pasado a David, ¿va? Que en algún momento él vio una imagen, pudo haber oído algunas palabras o tuvo una idea. Por ejemplo, yo creo que por eso es que yo pienso que a Betsabé ya la había visto él, ¿va? Porque él planificó, tuvo una idea, planificó mandar a Joab, al general, y no ir él, sino quedarse, ¿va? Para pues alcanzar lo que logró hacer, ¿va? Que fue un tropezón para él, ¿va? De una manera tremenda. Veamos qué dice más. Idea, palabra o imagen que se impone en la mente de una persona de forma repetitiva y con independencia de la voluntad, de forma que no se puede reprimir o evitar con facilidad. Qué interesante, ¿verdad? O sea, es algo que constantemente está fuera de nuestro dominio, ¿verdad? Es interesante eso. O sea, que uno ya no quiere pensar, uno ya no quiere ver, uno quiere olvidar algunas circunstancias y no se da. Debido a esa obsesión que se ha puesto en nuestros pensamientos. Pero esa misma enfermedad deriva algo más, ¿va? Por ejemplo, aquí le puse similares, una idea fija, una manía, o también una enfermedad que se llama psicopatía, que lo hablamos un poquito la vez pasada. Es un trastorno de la personalidad antisocial, la cual una persona demuestra discernimiento entre el bien y el mal, e ignora los derechos y sentimientos de los demás. O sea, hay problemas en poder discernir entre el bien y el mal, e ignora, dice, los derechos y los sentimientos de los demás. O sea, aparte de ese pensamiento fijo y de esas ideas, solo piensa en él. Es un egocentrista. Es tremendo, ¿va? Porque usted se recuerda que una de las cosas que quiso este muchacho Amnón, quiso saciar sus instintos que él tenía, no importándole lo que iba a arruinar a su hermana. Se recuerda que la semana pasada, para poner un ejemplo, ¿va? ¿Qué es este tipo de sentimiento o de actitud, psicopatía, que solamente la finalidad es saciarse, complacerse o adquirir algo para uno mismo, sin importar que los demás puedan ser dañados de alguna otra forma, ¿va? O sea, lo que yo quiero es alcanzar yo las cosas para mí, ¿va? Es bien interesante esto, hermano. Pero entonces miremos algo bien tremendo acá.
en Romanos 12:2. Y no os adaptéis al mundo, a este mundo. ¿Te recuerda? Me gusta hablar eso porque estamos hablando de la mente, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Se recuerda lo que leímos ahorita, el concepto este? Y entonces lo que yo veo acá de esto interesante es de que con anterioridad lo que decía era que la persona no puede entender entre una cosa y otra, ¿va? Es bien interesante, pero cuando uno se adapta al molde de este mundo, es cuando viene ese tipo de circunstancias que empieza uno a desviar sus pensamientos y empieza a fijar un pensamiento que lo va a llevar posiblemente a un error como el que cometió David, porque no fue solamente tomar la mujer de su prójimo. O sea, no era una concubina, no era una mujer soltera, era una mujer que tenía un marido. O sea, si usted se va a dar cuenta lo que puede producir una obsesión, los daños que puede producir, hermano, pues son vastos, porque, en primer lugar, recordemos, primer error que cometió, no ir a la batalla. Segundo lugar, bueno, de levantarse tarde, pues eso no tiene mayor relevancia. En el caso de él sí, porque él era un rey y estaba acostumbrado a levantarse temprano. Eso dice algo de él, va. Por otro lado, hermano, el saber que era la mujer de uno de sus guerreros, hermano, o sea, ya no le importó. Porque una persona que está en sus 5 sentidos y que no tiene este perfil de obsesión, pues podrá ser bonita o podrá haberla visto como la vio, pero el simple hecho de saber que es la esposa de fulano, no. O sea, estamos hablando de una persona que puede ser tocada, que puede ser movida, pero que dentro de su pensamiento normal, pues, desecha aquella pasión que se despertó. Dice, no, lo que vamos a hacer es devuélvala. Pero no, él siguió, o sea, lo tremendo es que cuando uno cae en la obsesión, hermano, no hay manera de parar. O sea, cuando ella agarra a la víctima, en ese caso estaba obsesionado de una persona, ¿va? Y era esta mujer. Ya su mente ya no ve. O sea, hay una ceguera. Y entonces lo que quiere es conseguir el plan que hubo dentro de su mente, y en ese caso fue ¿va? Pero lo interesante de esto, hermano, que David no pensó que esto, hermano, lo iba a pagar carísimo. Esto le trajo una mancha delante de Dios, le trajo una mancha delante. Joab, precisamente, participó en muchas cosas de estas, y por eso Joab, fíjese que cuando cuando le encontró que podía machucarle la cola, se portó abusivamente, ¿va? Se olvidó que era el rey, y él le daba mandatos y le daba ideas, pero la situación se empeora cuando se dan cuenta de que ella le dice que está embarazada. Fíjese, un pecado trae otro pecado, o sea, es como una avalancha. Es una que ya no se puede detener, o sea, esto empieza a derrumbarse, hasta que se cayó, hasta que David cayó, que quedó en el suelo totalmente. Así lo narra la Biblia en un momento dado, ¿va? Pero hay algunos conceptos que me gustan mucho a mí que nosotros tenemos que hacer para no caer en esto, porque parte de lo que hay en el mundo está este perfil. Hay mucha gente obsesionada. Algunos tan obsesionados están, hermano, que empezaron con un sentimiento, después con un deseo, después con una obsesión, y después algunos de ellos están en la cárcel, algunos ya ni existen, los tuvieron que sentenciar a la CIA eléctrica, o sea, tuvieron que castigarlos severamente, porque yo pienso que algunos de esos depredadores sexuales, precisamente eso es lo que les pasa, que caen y cualquier día, pero es que su hermano, ¿cómo puede ser? Ahí va a ver cómo cayó David, hermano. David cayó por falta de conocimiento, por falta de apegarse a la palabra,
Él era un rey, hermano. Y el Señor Jesús, el Padre, pues que cuando lo confrontó con el pecado que había hecho, lo vamos a leer, una de las cosas que le hizo saber fue que Él le había dado todo. Y fíjese, ahí podemos sacar una moraleja nosotros. Cuando nosotros somos cristianos y hemos venido a los caminos del Señor, todo lo que usted y yo debemos de tener es lo que Dios nos da. Porque lo que Él tomó, no se lo había dado Dios, por tanto. O sea, eso me da a mí una idea, que las cosas que nosotros tomamos, corremos el riesgo de que no sea lo que Dios quiera para nosotros. En pocas palabras, nos salimos de la voluntad de Dios. David se salió de la voluntad de Dios desde que no fue a ejercer su trabajo al cual Dios lo había llamado. O sea, era su obligación ir a la batalla. Porque el ser rey le había traído, sobre todo el pueblo, admiración, todas esas mujeres, todas esas riquezas, todos los privilegios que tenía. Entonces, había privilegios, pero también había responsabilidades. Entonces, podemos decir otra cosa, otra parte del perfil de una persona obsesionada, puede perder todo lo que se le ha dado. Por causa de una cosa, fíjese, porque él le dijo, te di mis mujeres. O sea, no le dio una, le dio varias. O sea, David no había hecho un censo personal con respecto a lo que Dios le había dado. Y muchos de nosotros, a veces, hermano, caemos en este tipo de errores que no sabemos qué es lo que Dios nos ha dado. O se nos olvida. O sea, miramos cosas tan grandes que después pensamos que fue como un sueño, como que el enemigo le roba la bendición de tal manera que lo que fue sobrenatural le llega a parecer que es natural. Y en un momento, en la falta de agradecimiento, empieza uno a creer que todo lo que tiene o todo lo que le dan es porque uno se lo merece. Y yo creo que en ese camino iba David. Porque cuando a él le sacan el listado es donde más me asusta a mí, va. De muchas cosas que le pasaron, va. Pero miremos algo más, va. Para ir avanzando. Mire, 1 Reyes 15:5. Esto me dejó a mí con la boca abierta. Porque David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y no se había apartado en todos los días de su vida de nada de lo que le habían mandado, excepto el asunto de Urías Eteo. Interesante, hermano. O sea, todo lo dice, porque David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Y no se había apartado en todos los días de su vida de nada de lo que le habían mandado, excepto, ese excepto me llama la atención, excepto en el asunto de Urías Eteo. Entonces, hermano, si a David le tenían controlado, acuérdense que nosotros somos reyes y sacerdotes. David no era un rey, ni Saúl un rey de línea de genética de reyes. David y Saúl, Dios los levantó como reyes, sin tener línea genética. Lo mismo usted y yo. No, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Cualquier otro que no sea, están locos estos, ¿va? Enséñame tu sangre, ¿va? Quiero ver tu sangre azul, ¿va? Pues no la puede enseñar uno, ¿va? ¿Y cómo explicarla, hermano? Es muy difícil de explicarlo, pero la Biblia sí dice que Él nos ha constituido reyes y sacerdotes. Entonces, una de las cosas que debe saber es el rey, es que Dios lo que le da es lo que Él debe tener y no lo que Él toma. Le voy a explicar más adelante, porque le voy a leer algunos asuntos o algunos versículos, pero fíjese, excepto en el asunto de Urías. O sea, por eso le digo, ese le marcó a él una mancha. O sea, lleva una trayectoria impecable. Aunque usted va a ver
aunque usted diga, pero pastor, ¿por qué está hablando de esa manera de David? Si David es el dulce cantor de Israel, es el hombre conforme al corazón de Dios, es el campeón de las 1000 batallas, es el campeón que destruyó a los gigantes y todo lo que usted quiera. Pero él, fíjese, bien tremendo. Él estaba conquistando, pero no había conquistado su alma. Entonces a veces nosotros andamos conquistando a otros para que ganando almas y descuidamos nuestra alma. Pero ahí va a ver en qué está sustentado todo este error, todo esto que le pasó a David, porque hubo varias cosas que hizo David. Bien interesante. Por ejemplo, una de las cosas malas que hizo David fue cuando vio cómo los filisteos llevaban el arca. Y a él se le ocurrió hacerle una copia. Y se recuerda que hubo un muerto. Pérez Usa murió cuando él quiso ver dentro del arca, porque vio que los filisteos llevaban el arca en una carreta de bueyes, pero la Biblia, fíjese, aquí empiezo a decirle, la Biblia decía que tenía que ser llevada en los hombros de los sacerdotes. Entonces, déjeme imaginármelo, y en este error que le estoy diciendo ahorita, lo que primero veo yo es que David no había leído el Pentateuco. Y ahí lo dice. El Pentateuco ya estaba en el tiempo de David. Entonces él como rey ya debería de saber eso. Entonces hay cosas que nosotros cometemos, pecados o iniquidades como la que él está cometiendo por ignorancia. Mire, por ejemplo, nosotros le celebramos, pero al ponerle bien los ojos, a la vez que comió los panes de la preposición, ¿se recuerda? Él no tenía derecho a tomar de esos panes cuando andaba huyendo y llegó a buscar pan y agarró de ese pan. Y se recuerda que el encargado de sumo sacerdote le hizo algunas preguntas, que ese pan no lo podía comer alguien que había estado con mujer, se había contaminado. Y David dijo que habían estado en una escalada donde no había, pero la Biblia no le autorizaba a él. O sea, le buscaron la forma como, mira, hay cosas que uno puede hacer, hermano, y lograr convencer a los demás, pero que no es el plan de Dios. Ok, si llevamos dos así a medias pasaditas, ¿va? El arca trajo muerte. Y se recuerda que por eso él no se llevó el arca a la casa, ¿verdad? Porque por lento que se lo llevara, si ya había visto lo que había pasado, pánico le dio. Pero sigamos. Entonces, según de Samuel 11:15, en la carta había escrito, fíjese, mire los pensamientos. Mire, si David, en el momento que supo que estaba embarazada su mujer, no su mujer, la mujer de Urías, porque ya había aparecido Urías, ya había regresado del combate vivo, había regresado fiel a David, hermano. Y al verlo, David se había haber compadecido y haber dicho, ¿qué hice? Pero estaba obsesionado, por eso así se llama el tema. Estaba obsesionado, o sea, ya no estaba ciego. Si se recuerdan todos los conceptos que hemos estado hablando, tenía una idea fija, tenía un pensamiento, tenía una palabra. Entonces, o sea, él ya no podía controlar sus instintos. Y entonces, por arreglar una cosa, la empeoraba, ¿va? Y entonces trató muchas veces, trató de enviarlo rápido a la casa para que, de alguna manera, como eran pareja, pues endosarle el embarazo a Urías. Pero Urías no se quiso ir, se quedó en el palacio, lo emborrachó y no se fue. Y entonces no había manera cómo endosarle el hijo a David. Fíjese qué tremendo, ¿ah? Si David hubiera sabido aquella palabra hermosa que dice que el que confiesa y se aparta hallará misericordia, hasta ahí hubiera llegado el pecado. Pero ahí cada vez se iba hundiendo. ¿Sabe cómo estaba? Como en un pantano. Como cuando uno estaba metido, bueno, yo nunca he estado, pero he visto en las películas,
entre más se mueve en el pantano, más se hunde. Entre menos se mueve, pues puede vivir un poquito más, ¿va? Con la esperanza de que alguien lo vea y le eche la mano para sacarlo. Pero David estaba solo. Se había apartado de quien lo podía ayudar, era de Dios. Y Dios viéndolo, ¿va? O sea, el paladín, el tremendo, aquel hombre que le cantaban 10,000, y hermano, era un gigante él, en medio del pueblo, pero mire cómo está ahí de pequeño. Entonces, a él le faltaba conocimiento. David, nos podemos hablar de David con respecto a la alabanza, ¿va? Con respecto a los salmos y un montón de cosas, pero a él le faltaba conocimiento, le faltaba doctrina. Que él no se tomó el tiempo de instruir qué era lo que él tenía que desarrollarse como rey, como tal. Mire, cuando yo supongo, va, y medio he leído, cuando hay alguien que nace como rey, desde niño, o sea, aquí está el sucesor, va, ahorita es el príncipe. Entonces lo llevan a la escuela, les enseñan los modales, los soldados o los guardaespaldas o lo que haya, lo van reconociendo que va a ser el heredero, y le empiezan a dar clases de cómo comportarse, cómo son las leyes. Entonces David no sabía. Fíjese, pero lo único que le había hecho Dios es que tomara nota. Ahí le voy a leer de qué cosas le dijo que tomara nota, y en esas cosas falló. Y entonces lo que yo puedo creer es que él no se enteró o no quiso enterarse de lo que Dios le había hecho que leyera. Y mira, hermano, a veces nos pasa a nosotros eso. Nosotros nos conformamos con, si es que nos va bien, si es que vamos bien despiertos, si es que podemos captar, si es que estamos interesados cuando está predicando el pastor, captamos algo de lo que se está diciendo. Y así nos conformamos, así pasamos toda la semana para esperar el día viernes. Y toda la semana afanada, trabajando de madrugada a anochecer, y siempre no hago nada malo. Yo solo trabajar, comer hermano, tal vez ahí no está haciendo nada malo, pero el diablo está preparándolo con falta de conocimiento, con falta de palabra, para prepararle una trampa, hermano. Nosotros tenemos como sacerdotes y reyes, tenemos que leer lo que dice de nosotros, cómo debemos de comportarnos, hermano. Mire, por ejemplo, un sacerdote debe saber cómo se comporta en la casa de Dios y qué es lo que va a ir a hacer a la casa de Dios. Nosotros, hermanos, lo que hacemos muchos, a comer dentro de la iglesia, a tomar una soda en medio del culto, o sea, como a un picnic, y como que si ya oyó alguna palabra de lo que se está diciendo, eso ya lo sé. Pero no es de que ya sé de 2 más 2 o 5 por 4, no, sino que es que hay un tema que le podría servir un día. Y fíjese, interesante, porque nosotros como reyes debemos de saber qué leyes habían para los reyes. Y debemos de saber como sacerdotes cuál era el oficio del sacerdote, cómo se vestía y qué eran sus obligaciones dentro del templo. Pero si se dan cuenta, en el poco tiempo que está uno, ¿qué puede hacer, hermano? Mas, sin embargo, como yo les he dicho muchas veces, si estuviéramos más tiempo, ¿qué problemas habría? Habrían problemas más graves. Si tenemos 2 horas o 3 horas juntos y las cosas que se logran hacer o se logran ver son vergonzosas, hermano. Y ahora si estuviéramos como Israel estuvo, por eso es que yo digo que Israel, hermano, de todos los que salieron, de la mayoría no se agradó a Dios, porque 24 horas estaban juntos los hermanitos. Imagínese usted en su congregación, todos juntos. Ja, hermano, una cosa es que hermanito, Dios le bendiga, que buena gente, que bien amoroso y todo, y otra es verlo, pero lo que es realmente, ¿va? Y las palabras que dice y las actitudes que tiene, que nadie se las ha visto, incluyendo al pastor. Esa es una cosa, ¿va? Una cosa es verla bailar, dicen por ahí, otra es bailar con ella. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? No es lo mismo 1 o 2 horas de estar con alguien que estar todo un día, hermano.
Ahí nos damos cuenta. Por eso es que cuando uno trabaja con hermanos, ahí se le sale lo feo. Y los hermanos pueden saber quién es realmente. Y lo tremendo de esto es que muchas veces somos líderes, hermano. Y se nos olvida que somos líderes en todo lugar porque nosotros representamos al Señor en el trabajo, en la iglesia, en la casa. O sea, no me quito el traje y dejo de ser lo que soy, ¿va? Pues regresando aquí al tema con David, es impresionante, hermano, cómo fue que David fue maquinando, fíjese, su mente empezó a sacar lo peor de él. Mire, por ejemplo, mire lo que se le ocurrió. Yo no le quiero leer todo, ¿eh? Porque usted ya tiene una idea. Dice, en la carta había escrito, o sea, mandó a llamar a Joab, le envió una carta a Joab. En esta carta, mire lo que escribió. Poner a Urías al frente de la batalla más reñida y retirado de él para que sea herido y muera. O sea, mire, perdónenme va la expresión, era tan cobarde David que ni él lo hizo, sino lo hizo, y eso se lo dijo al Señor. Le dijo con qué espada lo mató. O sea, el Señor sabía qué bala era, de qué pistola, ¿va? O qué espada era la que lo había matado. Y dijo, esa no fue en las espadas mías, esa fue la espada de tu enemigo. Lo hiciste es que entrara a la batalla en lo más recio para descontártelo. Pero ¿cuál era, hermano? Ahora pensemos. Era el problema de que el hijo fuera a descubrir el pecado, o era que él, quitando a Urías, se quedaba con Betsabé. ¿Dónde miraría usted que la balanza pesa más? Porque esta carta tiene una idea, una finalidad, que era que muriera. ¿Por qué razón? Porque él era el rey. Y podría decir, pues sí, yo lo hice y qué, y ese es mi hijo, si quieres me lo das, me lo llevo al palacio. Pero no, él quería a la madre y al hijo. Pero era un obstáculo el hombre este. Mire, hermano, lo que trae la obsesión. Cuando él le soltó esa obsesión, que yo creo que ya no era solamente un estado anímico o la mente, sino que ya era un espíritu. Acuérdense que nosotros empezamos en la carne y paramos con un espíritu. Entonces, fíjese, ¿cómo lo planeó? Así que cuando Joab asediaba a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que habían hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab. Y algunos de los siervos de David cayeron y murió también Urías hitita. O sea, lo mataron. Lo mandaron a que muriera. Hermano, había venido una batalla y había cumplido. Eso fue una injusticia. Fue una maldad la que se hizo para limpiar. Para mí no era ni para limpiar, hermano. Lo que quería él era quedarse con esta mujer. La obsesión. ¿Ya? Y Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra. O sea, un WhatsAppito, una noticia de YouTube, ¿va? Última hora, ¿va? En una batalla severa cayeron los valientes, entre esos Urías. ¿Va? Oh, pobrecito, mi sentido pésame. Les mandamos las condolencias, mandamos flores y coronas. Hermano, hasta eso pudo haber sucedido. O sea, era una pantomima, pero esa es la mente, fíjese, esa es la mente de una persona que padece del síndrome de obsesión. Y cualquiera podemos caer en eso, hermano. Cuando queremos alcanzar algo, no importa a lo que nos llevemos, hermano. No importa que nos llevemos. Yo he visto gente que un hermano, muy buena gente, los llevó a que le dieran trabajo. Ya metidos en el trabajo, ya no quieren el puesto que tenían, sino quieren el puesto del que los llevó. Y hermano, y empieza una obsesión de una manera tan tremenda que hay que derribarlo, hay que ver cómo se hace, porque uno no sabe qué es esa obsesión, porque eso va a ser mío. Así hasta con arrogancia y con fuerza, ¿va? Ahí vas a ver, yo voy a ser el jefe. Hermano, es algo así muy parecido a lo que pasó.
un hombre que le servía a David, mire cómo le pagó David. ¿Por qué? Tenía un pensamiento fijo. Tenía una figura, tenía una imagen fija de algo que no podía soltar y que no tenía control. Es tremendo cuando uno se obsesiona por las cosas, hermano. A veces por las cosas materiales. Mire, la gente que ya no logra comprar algo que se obsesionó, busca la manera cómo robarlo o cómo conseguirlo de una manera ilegal. Pero lo consigue. Yo he visto mucho en el camino, hermano. Yo he visto mucho en el camino. O sea, me gustó porque me gustó y yo lo voy a alcanzar. Y aunque me quede sin comer, y sí lo alcanza. Pero no es el placer, sino es la obsesión. O sea, debemos de ver en nuestra mente qué cosas son las que a nosotros nos acostamos y pensando, nos levantamos. Siquiera si nos levantáramos y nos acostamos pensando en el Señor, pero en cosas, hermano. Cosas que no nos traen ningún beneficio, ni hoy ni mañana, mucho menos mañana, porque va a haber lo que se adquiere de esa manera, trae dolor. Sigamos. Yo quiero llegar a algo. Segunda de Crónicas 6:40. Oh Señor Dios. Fíjese, pero algo interesante que dentro de todo esto, David conoció a Dios tremendo que tenemos, hermano. Fíjese, a mí me llama mucho la atención porque 4 veces aparece este mismo mensaje. Aparece en Segunda de Crónicas, en Isaías, en los Salmos, y aquí no me acuerdo en otros Salmos, pero mire en 2 de Crónicas 6:42, oh Señor Dios, no rechaces el rostro de tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. O sea, hermano, nosotros podemos aprender de David. Hermano, si nosotros hemos caído en una situación como esas, podemos agarrarnos de las mismas palabras de David, porque de verdad la misericordia que hizo Dios con David fue tremenda, hermano, para todo lo que él hizo, hermano. Hizo temblar el reino, hizo una maldad terrible. Y por eso es que dice aquí, ¿verdad? Oh Señor Dios, no rechaces al rostro de tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Isaías 55:3, inclina vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Sí, aquí le está hablando a un pueblo. Le está diciendo, inclinad vuestro... Aquí hay un tema. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Ya están arrogantes para arriba, no es para abajo. Y escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré de vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Segunda vez. Tercera vez dice, y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera, os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. 3 veces. Y mire la cuarta, en el Salmo 89:49 dice, ¿dónde está, oh Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? 4 veces aparece las fidelidades de David, que el Señor le hizo a David. O sea, David, hermano, llegó a alcanzar, a conocer la fidelidad de Dios, pero a través de la misericordia. Ok. 1 Samuel 13:13. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente y no has guardado el mandamiento en el Señor tu Dios que te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Mire qué interesante. Ahora tu reino será quitado. A Saúl sí se lo quitaron, a David no se lo quitaron, hermano. Tampoco le quitó su Santo Espíritu, y en cambio a Saúl sí se lo quitó. O sea, ahí vemos nosotros cómo obró las misericordias de Dios, no igual que con Saúl.
Pero me llama ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí a un hombre conforme a su corazón. Y cuando leemos eso, muchos me dicen, mire pastor, ¿y por qué el Señor llamó conforme a su corazón? No estaba diciendo que era como de perfecto como Dios, sino lo que está diciendo ahí es que todo lo que Dios le iba a pedir, todo lo hizo. Por eso se lo leí en Primera Reyes. Todo respecto a la casa de Dios y todo lo hizo perfecto y no le faltó nada, excepto lo relacionado con Urías, dijo. O sea, sí se cumplió esto. Ok, Éxodo 30:12. Cuando formares, entonces aquí miremos tres cosas que David hizo malas, que están escritas en la Biblia. Le voy a leer esta, pero no se la voy a explicar. Más o menos la podemos entender a leer. Dice, cuando formares el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno de ellos pagará el rescate de su vida a Jehová, cuando fueren empadronados, para que no haya plaga entre ellos y a ellos al cortarlos. Esto es lo que ha de dar todo aquel que fuere incluido entre los empadronados, la mitad de un ciclo, conforme al ciclo del santuario, 20 jeras, que son un ciclo, medio ciclo por ofrenda a Jehová. Se recuerda que David hizo un censo. Y si David hubiese leído esto, conforme a esto, hubiera hecho el censo, el ángel que levantó plagas, no se hubiera levantado contra él. Entonces, ¿qué es lo que le quiero ir diciendo? Que los errores que cometió David fue por falta de leer la palabra, por falta de investigar, por falta de amor a la palabra. David amaba al Señor. David amaba al Señor y el Señor lo sabía. Pero David, yo le estoy tratando de demostrar, le faltaba lectura. Le faltaba leer con respecto a las cosas relacionadas con su llamamiento, hermano. Entonces, que eso me hace recordar a mí muchas cosas, ¿va? Que yo les recuerdo y le digo a usted, leamos la Biblia, hermanos. Leamos la Biblia. ¿Cuánto tiempo le damos al Señor? ¿Cuánto tiempo leemos su palabra? ¿Cuánto tiempo meditamos su palabra? ¿Cuánto tiempo le enseñamos a nuestra familia? ¿Cuánto tiempo, hermano, tenemos que hacer muchas cosas? O sea, si no las hacemos, hermano, nos van a encontrar faltos. Nos van a pensar y decir, no, este no tiene el peso. No ha hecho esto, no ha hecho lo otro, y le falta esto y esto y esto. Entonces, va a ser tarde. O sea, aquí cometió, por no haber tenido esta instrucción que estaba a la mano de él, que esa la tenía él, no la leyó, hizo el censo como a él le dio la gana. Y hermano, casi lo matan a él. Casi, tuvo que el Señor, fue tan fuerte esto, hermano, es que mire, hermano, es que yo no sé por qué no estudiamos solamente esto, pero mire, hermano, el haber hecho lo que a él le dio la gana, le trajo al pueblo y a él, hermano, unas plagas y unas dificultades tan tremendas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto, hermano? Que eso no ha cambiado. Nosotros tenemos toda la Biblia. Ellos tenían el Pentateuco, ellos tenían el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, y con esos el Señor los juzgó. Pero nosotros tenemos toda la Biblia, hermano, los 66 libros. Y de ellos están las instrucciones. Entonces, cuando hagamos alguna iniquidad, nos va a decir, y no leíste en la Biblia que dice, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Y hermano, tantas cosas, hermano y hermana, que dice la Biblia. Dice, ¿no leíste? No habéis leído. Dice. O sea, se supone que debía de haber leído. Principalmente, el que era rey. Y tú eres rey también. Deuteronomio 17 dice, además el rey no te... Fíjese, lo primero que miramos nosotros en este que pasó, fue que el censo lo hizo, si es que no era prohibido hacer el censo, pero se tenía que hacer de esa manera. Y David no lo hizo. Cuando usted mire la mortandad que le vino a David, él solo quería saber cuánta gente había.
o cuánta gente contaba. Incluso que Joab, que era un general malo, le dijo que no lo hiciera, hermano. David ahí se empecinó, como que dice, aquí suenan mis chicharrones, yo soy el rey, ¿va? Y entonces, cuando se dejó venir la plaga, hermano, un ángel gigante que se le apareció con espada desenvainada, que lo iba a matar. Lo que lo salvó fue que tuvo que hacer un holocausto que le aceptó el Señor. Ahora fíjese, mire esto, Deuteronomio, otra cosa que tenían que hacer los reyes. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis en ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, mire, y tampoco tendrá grandes cantidades de plata y de oro. Pero yo me quiero quedar en el 17:17, que no se le olvide, Deuteronomio 17:17. Tampoco tendrá muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres le dije que tenía David? 18. Tenía 8 esposas y 10 concubinas. Un total de 18 mujeres. ¿Serán muchos? Comparado con Salomón no es nada. Ni siquiera el 10%. Pero por eso mire a David. Y mire Salomón le pasó lo mismo. Si Salomón se sentó, usted ve cómo, porque no pediste oro y plata, te doy esto, pero no usó la sabiduría que le dio Dios para leer la Biblia, hermano. Es que hay que leer la Biblia para saber, hermano, qué puedes hacer tú y qué no puedes hacer. No te conformes con lo que yo te leo, sino tú tienes que leer para saber tú. Tienes que tener responsabilidad de leer tu Biblia. Porque dice, fíjese, 1000 mujeres tuvo Salomón y Roboam 78. Esos 3, yo me atrevería a decir, no leyeron el manual. Y yo digo manual, pero no es el manual, el Pentateuco, pero es un manual para que ellos sepan. Deuteronomio es el manual de los sacerdotes. ¿Usted quiere saber cómo ministrar y cómo estar en el templo? Ahí está. Todo Deuteronomio. Están las reglas, cómo debe ser el hombre de Dios. Entonces, ahora nos vamos dando cuenta que una de las cosas que... Si David hubiese sabido esto, no se hubiera metido al último lío que se metió, ¿no? Porque al que le manchó todo, porque no le había manchado el currículo. Hasta que hizo lo que hizo, le apareció esa mancha ahí. 17, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono, fíjate, esto era lo que tenía que hacer David, de su reino, escribirá para sí una copia, o sea, no la va a leer solamente, sino del original, escribirá una copia de esta ley en un libro, o sea, tendrá su libro de notas. Eso es lo que hace un rey. Y lee sus notas. Y dice, en presencia de los sacerdotes y levitas, le tendrá consigo y después de escribirla, leerla y escribirla, dice, y tendrá consigo, y la leerá todos los días de su vida. No el domingo, cuando todos leemos y a veces ni la llevamos, hermano. Y dice, no, hay que la leer, pastora. Y hermano, qué vida la que tenemos. Pleitos, mentiras, engaños. Todo lo que ve usted. Todo lo que ve. Todo lo que vemos. Porque no leemos cómo nos debemos de comportar. Si leyéramos Deuteronomio, sabríamos cómo se comporta un sacerdote en el templo. Pero entramos como ignorantes, hermano. Esa es la palabra, como ignorantes. Porque no queremos... fíjense, el rey va a escribir a su puño y letra una copia. Y esa copia la va a tener consigo y la va a leer todos los días de su vida. Para que aprenda, y para qué va a leerla, solo para tener conocimiento, no, sino para aprender
a temer, al temer al Señor su Dios. ¿De qué me sirve saber, hermano, escatología, saber el significado del alefato hebreo y saber que esto y que el otro y que los sellos y que las trompetas y que los incensarios? Eso es bueno saberlo. Pero hermano, si nosotros en nuestra vida no tenemos mayor información más que la que logramos oír en la iglesia apenas. Yo le digo una cosa, si usted no puede ir a un servicio y va a estar en su casa, hágalo como si fuera un servicio en su casa. No es como que cualquier cosita, porque aunque usted no está ahí, eso significó para los que estuvieron un servicio. O sea, tenemos que entender qué es ir a la casa de Dios, qué significa, hermano. No que hay que ir a la casa, no, me siento muy cansado. Y siempre el domingo se enferma. Toda la semana no se enferma, el domingo se enferma. El lunes ya está sano porque tiene que ir a trabajar. ¿Y de quién está hablando? Pues yo era así, hermano, para que no se enoje, deje de estar pecando, inventando. Estoy hablando de mí. Y usted es igual. Nos somos iguales, tenemos la misma pasta, pero yo aprendí que no era así. Yo aprendí. Entonces, tenemos que aprender, hermano. No podemos estar todo el tiempo, hermano, cállese, debe estar viendo su teléfono, hermano, tal cosa. Ya uno sabe cómo debe de hacer en la casa de Dios, cómo comportarse, hermano. Hay gente que desde que entra a la puerta uno se ve que me hago un lado porque si no me pasan ya vienen con la idea de pelear, hermano. Yo lo puedo ver. Y después me doy cuenta que sí. Digo, ¿a qué fueron? Digo, ¿cuál era la idea de ir a la iglesia así? Ir a pelear. Le hubiera quedado mejor estar en la casa y no pelear con nadie. Doble pecado. No, nosotros tenemos que despojarnos de toda carga, de toda maldad, ir a dar lo mejor que tenemos, a servirle a Dios y a los hermanos. Porque mire, todo esto desvió a David. Todo esto desvió la falta del conocimiento, la falta. No dice pues la falta de conocimiento hace que mi pueblo perezca. Fíjese, dice, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, cuidadosamente. Y miren, cuando se estudia la palabra cuidadosamente, lo primero que hace es dormirse. Y que el hebreo, que anda hablando que el griego y el hebreo, aprenda, hermano, por lo menos a lo que enseñamos, porque tiene claves, hermano. Está el diccionario bíblico, el diccionario secular, están las Biblias, las versiones. Todo eso lo va enriqueciendo y lo va metiendo a uno en un mundo en el cual debemos de vivir nosotros, hermano. ¿Cuánto tiempo, cuántas movies, cuántas horas, cuánto le dedicamos a Dios? Haga la cuenta, hoy en la noche. ¿Qué es lo que hace antes de acostarse? Ponerse a ver las noticias, echarse una movie que alguien le aconsejó. Mañana me echo el tema. Mañana lo veo. No, ahorita hagamos tal cosa. No, hermano. No, esto no podemos seguir así. El 17, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no sea orgulloso, que crea que sin él va a dejar de existir la iglesia, hermano. Aún sin el pastor la iglesia sigue, porque el pastor no es la iglesia la constituyó Cristo. Si se muere el pastor o echan al pastor, ponen otro pastor. La iglesia no va a dejar de ser. La iglesia no se puede cerrar, hermano. La iglesia nació en el corazón de Dios, hermano. Y debemos de saber que si nació en el corazón de Dios, respetarla como tal. Pero no podemos ni ver eso, porque nos falta el conocimiento. O sea, no nos lo han enseñado, y pues si usted tiene el libro, usted también tiene que leer.
Para que cuando nosotros le expliquemos, eso está en tal lado, está eso, no, no hay que estar, es como por primera vez está oyendo algo. Cuando yo oigo así, me da la impresión que no lee la Biblia, que estás mirando de algo que debía ya saber, por lo menos. ¿Dónde está? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolonguen sus días en su reino. O sea, si no hace eso, le pueden acortar los días en el reino. Y él y sus hijos en medio de Israel, hasta los hijos. Mire, le quitaron la vida antes de nacer al hijo que engendró el pecado. ¿Por qué? Porque todo esto que le leí, eso no lo sabía David ni lo hizo. David, cuando le pasó lo que pasó, volvió en sí y empezó a aprender y se empezó a dar cuenta que todo lo que le había pasado, con todo respeto se lo digo, y que estamos por debajo de él en todo sentido, por ignorante, le pasó todo eso. Pero no ignorante que como nosotros nos tratamos, ¿va?, de tonto, no, eso no estoy diciendo tonto. Ignorante es que no leyó eso. Como usted y yo, que hay cosas que no hemos leído. Yo lo invito, hermano. Yo le invito a que empiece a leer su Biblia. Mire, no, ¿sabe qué? Muchos dicen, es que pastor, cuando leo la Biblia, pastor, me duermo. Yo le voy a dar una clave, yo también me dormía. Pues, ¿a qué horas tiene más fuerza usted? A las 5 de la mañana, a las 6. Pues levántese desde ahora y empiece a leer. Si tanto le interesa para la continuidad de su vida, porque si no solo esta vida, honestamente va a tener conocimiento. Pero si usted quiere para la otra vida, pues hermano, a las 6 de la mañana está entero. Así aprendió. Estaba empezando a leer y me quedaba dormido. Estaba cansado y usted también. Pero antes, si me voy a las 6 de la mañana, a las 5 me levanto. Me baño, me como mi cafecito y me leo algo. Y en el día, pensando. Hasta tiene que hablar. Mire, cuando uno se hace responsable de bendecir a la gente, y no estoy diciendo hermanos, sino gente que no conoce a Dios, tiene que decir siempre, porque leyó antes. Pero al que no lee, ¿qué va a decir? No sabe ni qué decir. Es que, hermano, no, si la Biblia fue hecha para que lo leamos todo, a menos que no sepa leer, pero yo tengo entendido que todos sabemos leer. Entonces, leamos, hermano, para que no nos pase eso. Termino. Termino con este pasaje. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, tenemos abogado para con él, Padre, a Jesucristo Jesucristo el justo. Leamos, hermano amado, y pidámosle al Señor que el Señor nos ayude. Padre, guárdanos de toda obsesión, Señor, todos aquellos pensamientos, Señor, que no se mueven de nuestra mente, tienen señal de obsesión, Señor. Hay cosas que tenemos que soltar, tenemos que dejar ir, Señor, porque el no dejar ir esos pensamientos nos puede llevar a que los logremos hacer, pero que nos van a traer consecuencias graves. Y por esa razón tu palabra es como una lámpara que nos advierte de los tropiezos del camino, Señor. Podemos ver claramente el camino para no tropezar, Señor. Ayúdanos que podamos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, podamos ver el camino y no tropezar vez tras vez, sino que podamos esquivar todos los obstáculos que hay en el camino del justo, Padre. Bendice a tu pueblo esta noche y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús, de semejante situación que le pasó a David, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.